alegría tenerlos nuevamente con nosotros aquí en Sin Tabú. Este espacio creado para ti con el interés de ayudarte en el desarrollo de tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre sexo extremo. ¿En qué contexto se puede hablar de un sexo que llega a los límites de lo aceptado? ¿A qué nos referimos cuando decimos extremo? Para esto tenemos en medio nuestro a nuestro amigo Antonio Henderson. Él es psicoterapeuta familiar y desde ya le damos la bienvenida por todos los conocimientos que ha traído a compartir aquí a Sin Tabú. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, ¿no? Esperemos que el día de hoy todos podamos aprender, porque es un tema bastante interesante, bastante controversial y qué bueno que lo vamos a tocar. Cuando hablamos de extremo, Antonio, nuestra mente inmediatamente vuela y se pone a pensar, si hay algo que es extremo, entonces existe algo que es normal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, Antonio? ¿De qué estamos hablando? El tema en la sexualidad, y al mencionar estos temas, ¿no? Extremo, o si no también patológico, no patológico, es una delgada línea que las investigaciones se hacen un mundo para ver qué podemos establecer como algo bueno o algo malo. Lo que podríamos mencionar acá es más estilos de comportamiento sexual que escapan de lo convencional, ¿no? Donde lo que más destaca por lo general es el masoquismo y también una actitud sádica sexual. Esos son, digamos, los extremos que más se han estudiado, que son los más difundidos y que también ya tienen diferentes derivados, ¿no? Como por ejemplo el uso de cueros, el bestialismo, el exhibicionismo y otro tipo de parafilias, que son los trastornos en el tema de cómo se maneja la sexualidad. Estas son las formas más comunes, el masoquismo y el sadismo. Son como decir los límites, los bordes de una gama amplia que existe entre una y otra. ¿Podrías mencionarnos brevemente y rápidamente cuáles son las que podríamos encontrar entre una y otra? Bueno, vamos a definir un poquito qué es el sadismo y qué es el masoquismo. Bien. El sadismo es el uso de la fuerza, es el uso también de las vejaciones, digamos a nivel psicológico, a nivel también espiritual, hacia otra persona para yo tener un goce sexual. Yo quiero someter a mi pareja sexual. Eso es el sadismo. Y el masoquismo vendría a ser casi como su antónimo. Es la necesidad de ser humillado, ser vejado, ser maltratado para yo como masoquista sentir un placer sexual. Así, son como dos complementos, porque el masoquista necesita un sádico y el sádico necesita un masoquista, ¿no? Y también hay los casos de intercambio de roles, que es el sadomasoquismo. Entonces, son dos tipos de conducta sexual que cuando son extremas, digamos un sádico y un masoquista así establecido, son muy peligrosos y que pueden llevar también a correr riesgos en la vida. Hay personas que han muerto con estas prácticas sexuales, ¿no? Sádicas o masoquistas han muerto. Y lamentablemente es algo que se sigue dando y no se tiene mucha información. Porque hay veces también que si nosotros analizamos el perfil personal del sádico o del masoquista, vamos a ver bastantes cosas que explican por qué este tipo de conducta sexual. Antonio, y esto nos lleva a pensar que si juntamos por necesidad un sádico con un masoquista y ambos viven una ilusión normal para ellos, ¿en qué momento destapan su mente y encuentran que su relación no era lo mejor? Muchas veces no son ellos mismos los que se dan cuenta, sino son amigos, familiares o también los propios hijos que se dan cuenta que algo no está bien acá. Porque, por ejemplo, el sádico no solamente es sádico en su vida sexual, es sádico también en su vida cotidiana. Vemos casos de esposas, por ejemplo, que no le traen el café como querían y le tiran el café caliente en la cara, ¿no? ¿Sabes qué? No te di permiso para salir y te agarro de cachetada al frente a los hijos. Igual el caso del masoquista. El masoquista, por ejemplo, en este caso de la esposa está proclive a que recibirlo. Y si su hijo o su hermana, ¿pero por qué denúncialo? ¿Por qué aceptas esto? Va a decir, no, pero ¿cuál es el problema? Todo está bien, él me quiere. ¿Y podría llegar hasta justificar a su agresor? Justifica. La justificación es lo que más se ve, por ejemplo, en el masoquista, en el masoquismo. Estamos hablando acá de personalidades dependientes que necesitan de esa sumisión. Entonces, acá Victoria, como estamos hablando, no necesariamente la pareja ve que hay un problema, sino son terceros que están observando que algo no está bien acá.
¿Cuáles son esas razones que llevan a que una persona busque el placer a través del dolor? ¿Qué hace que esto pueda existir en la conducta humana, Antonio? Muchas veces, Victoria, todas estas cosas vemos a través de la infancia. Eventos traumáticos que han llevado a las personas a compensar en su vida sexual esto que pasó. Por ejemplo, ¿no? Hay mujeres que han visto como un evento traumático ver a la mamá golpeadas, humilladas, masacradas frente a los hijos, y la mamá justificaba. Esto es un evento traumático también. Entonces la mujer comienza a elaborar que eso no está mal, que eso es propio del amor de un padre. Entonces cuando tiene su pareja permite y busca también inconscientemente una persona con estas características, agresiva, violento, y que en la sexualidad se nota. Es un egoísmo lo que se nota ahí. También, por ejemplo, casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente, o varones también, que buscan en una actitud masoquista compensar esta situación de que yo valgo menos, yo necesito ser humillado, yo necesito ser vejado, yo necesito que me maltraten, porque esto yo me lo merezco. Y es una elaboración inconsciente. Y en el caso del sádico, también a veces son personas que han sido maltratadas, que buscan en su sadismo compensar todo aquello que yo he sufrido de pequeño en mi vida adulta, para así sentir que tengo el control. Porque cuando me pegan está mal, pero cuando yo tengo el control. Y son cosas aprendidas. ¿Dónde se origina el sadismo? ¿Cuál es la historia del sadismo? ¿Cómo aparece en el mundo? El sadismo existe, nadie puede definir cuándo, pero existe desde épocas inmemorables, en verdad, de que se ha escrito sobre material sádico o sexual, se ve desde época incaica también, hasta mucho antes. Por eso están los huacoeróticos, ¿no?, acá en el Perú. Y bueno, otro tipo de material, porque el término sadismo viene del Marqués de Sade, que era una persona que escribía muchas cosas que tendrían que ver, que serían compatibles con la actitud de un sádico. Sus obras literarias tendrían que ver mucho con el sadomasoquismo. Entonces el sadismo es un término que la acuñan, se podría decir en honor, pero más que en honor es simplemente por reflejar lo que este autor estaba planteando, ¿no? Pero de que las actitudes sádicas, las actitudes, digamos, masoquistas, han estado presentes en diferentes culturas, también en instituciones religiosas, y han sido justificadas en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en la esclavitud de los negros en Estados Unidos, muchas actitudes sádicas hacia ellos y masoquistas también se daban así. Yo, por ser tu patrón, puedo hacer contigo lo que quiero, eres como un animal. Y la persona esclava, especialmente los que ya venían de otras generaciones, sí, yo al ser esclavo necesito recibir esto, no está mal. O sea, las condiciones se alteran de ambos lados, claro, ¿no? Y ese tiempo era justificado y alentado también, y algunas instituciones religiosas alentaban esto, porque antes, por ejemplo, la condición de las personas de raza negra eran como si fueran animales, y se justificaba porque no tenían alma, ¿no? Entonces vemos que esto es algo histórico, es algo que siempre ha estado presente y que lamentablemente siempre deja secuelas y muchas veces también es una cadena. ¿Y de qué hablamos entonces, Antonio? ¿El placer se va a centrar solamente en el dolor, o el dolor se puede confundir y perder y quedarse solamente con el concepto de placer? ¿De qué placer hablamos frente al caso de un sádico, una sádica, una situación de sadismo? Estamos hablando de un placer distorsionado, un placer enfermizo, un placer que hasta todavía tiene razones neuroquímicas, no se liberan endorfinas que están, así el dolor y el placer hasta químicamente están relacionados, están asociados. Entonces las personas van liberando esto, y esto también se da en las relaciones sexuales normales. Entonces hasta se vuelve un toque adictivo este tipo de prácticas. Por eso las personas que nos escuchan y personas que posiblemente pueden estar realizando este tipo de prácticas, sería bueno que reflexionen, ¿no? ¿Qué está pasando? Y que si ven que es necesario buscar ayuda, hay que hacerlo, porque esto puede llevar a un acto mucho más peligroso y delictivo también, ¿no? Hay un actor famoso de una película que falleció por algo que se llama asfixia autoerótica, que es un tipo de actividad masoquista, que es donde la persona se
se pasa un objeto que le corta la circulación para hacer prácticas sexuales. Pero hay veces, y han muerto muchas personas porque te va cortando el aire y en un momento dado te desmayas, no hay nadie en la habitación y te encuentran ya hecho un cadáver. O personas también sádicas, que en su actitud sádica en la intimidad son muy violentas, que llegan a estrangular, por ejemplo, a la pareja. Y son esos casos que a veces vemos en los periódicos, en las noticias, donde estos crímenes pasionales, ¿no? Tiene que ver mucho con estas actitudes sádicas y masoquistas. De eso quisiéramos hablar un poquito más. Ya nos has ilustrado muy bien sobre lo que es un sádico, una sádica, una situación de sadismo. El masoquista, por contraposición, ¿qué busca? ¿Qué necesita? Busca en la humillación sentir aceptación. ¿Por qué? Porque desde etapas tempranas ha ido asimilándose a sí mismo como una persona que necesita mostrarse débil. O sea que el dolor es el medio para llegar al fin, que es la aceptación. La aceptación, no sí. Es el dolor en sí mismo lo que busca, No, sino ser aceptado. porque todos son simbolismos al final. Digamos, el sádico al imponerse al otro, lo que busca es aceptación y empoderamiento, seguridad. Busca eso, seguridad. Y el masoquista, sentirse querido, amado, aceptado, porque soy sumiso y como me someto a todo, voy a poder recibir la aceptación de la otra persona. ¿Habrá alguna relación, Antonio, sobre la pornografía y el sexo extremo? Más allá del sadismo y el masoquismo, ¿habrá algún punto de encuentro entre el consumo de pornografía y llegar al sexo extremo? La pornografía, Victoria, ahora tiene subdivisiones. Ahora son más de 500 tipos de diferente contenido pornográfico. Y mucho de este contenido tiene que ver con actitudes sádicas y masoquistas también. Y lamentablemente, y acá mucho ojo los papás, los chicos consumen esto, los adolescentes ven esto y están haciéndose una imagen distorsionada de la sexualidad. Entonces, la pornografía contamina la mente en el sentido de que nos engaña de que qué es la intimidad. Y muchos jóvenes, cuando llegan a una situación donde tienen que tener intimidad, quieren recrear estas actitudes. Pero en las personas normales, entre comillas vamos a poner el tema de normalidad, cuando lo llevan a la práctica no sienten ese placer como que se ve en la película y lo dejan ahí y ya no lo vuelven a hacer. Pero en las personas que tienen problemas en su salud mental, cuando llevan estos actos a la práctica, sienten esto que hemos hablado de la compensación, aceptación, amor, lo que sea, y vuelve el tema de la frecuencia y la intensidad y cada vez practican cada cosa más dura y más peligrosa en la intimidad. Muchas gracias, Antonio. Estamos muy contentos por los conocimientos que él está compartiendo con nosotros en relación a nuestro tema de hoy, sexo extremo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, todas las inquietudes que tengan en relación al tema en nuestro blog, en nuestro Facebook y en el correo electrónico de su programa Sin Tabú. Volvemos en el siguiente bloque. Estamos nuevamente aquí en tu programa Sin Tabú. Hoy estamos conversando sobre el sexo extremo y queremos ofrecerte antes de continuar la revista de nuestro programa Familia Feliz. Ella podrá llegar hasta tu hogar de manera gratuita solamente solicitándola al blog del programa, al correo y al Facebook de Sin Tabú. Vamos a seguir conversando, Antonio, sobre el tema de hoy y queremos saber cuáles son las implicancias psicológicas que llevan a la búsqueda del placer a través del dolor. Justo como estuvimos esbozando unos minutos atrás, el tema es mucho eventos traumáticos, ¿no? ¿Cómo es el perfil personal del individuo que tiene una actitud ya sea sádica, ya sea masoquista, que busca a través de esto compensar cosas, ¿no? El sádico que busca compensar sentimiento de empoderamiento, logro, seguridad, y el masoquista básicamente aceptación a través de la humillación. ¿Cuáles son algunas características, algunas condiciones que uno podría encontrar en una persona sádica y masoquista indistintamente? Bueno, en el sádico no necesariamente es el clásico tipo violento que uno puede imaginarse, ¿no? Pero sí hay dos tipos. Digamos, el sádico, que nadie cree que es así, que es una persona
un caballero o una dama también, porque había casos de gente de la realeza que tenía actitudes sádicas. Carta cabal, ¿no? Se presentan bien, buenos modales, manejan las normas y el trabajo, pero en la sexualidad tiende a ser agresivo, tiende a ser violento, porque ahí busca el apoderamiento de la pareja. Y en el caso del otro tipo de sádico, ya es el sádico, por ejemplo, que vemos en la televisión como delincuentes, sádicos que consumen drogas. Estamos hablando de un perfil más antisocial, que en la parte sexual, el antisocial tiende a tener conductas sádicas. Por eso vemos el caso de delincuentes que asaltan y a la vez abusan sexualmente a personas. El abuso sexual es un tema sádico también. Tú mencionaste que el que es sádico se muestra sádico también en otros momentos de su vida, en la convivencia cotidiana, en el ámbito familiar o laboral. ¿Es posible que no se detecte estas acciones y que sí lo sea en la sexualidad? Sí, pero no son casos muy frecuentes. Hay casos muy aislados que el tema del sadismo solamente sexual y son personas que viven una doble vida y que por lo general los detectan como con correos electrónicos, por ejemplo. Porque hay personas sádicas que lo que tienen es una vía paralela, que buscan a través de, por ejemplo, trabajadoras sexuales, satisfacer estos instintos sádicos que tienen. Y su vida sexual con su esposa es casi nula, por una manera de bloquearse cómo él lleva su sexualidad. Son casos muy aislados. Por lo general suele verse la persona que tiene buenos modales todo socialmente, pero en la casa es violento, agresivo, y cuando la esposa o los hijos dicen mi papá es así o mi esposa es así, todo el mundo, pero no te creo, si es un caballero, trabaja bien, es puntual, pero no, en la casa es diferente, se transforma. Entonces, sí hay este tipo de personas. Son matices, en verdad, de un solo hecho. Y el masoquista, Antonio, podría también tener algunos indicadores conductuales que nos permitan encontrar que esta es una situación alterada y que posiblemente su sexualidad también lo sea. Por ejemplo, el masoquista en su vida diaria tiende a ser bastante dependiente, tiende a ser bastante sumiso, presenta rasgos de baja autoestima, ¿no? El masoquista en la intimidad lo que hace es recrear de una manera más vívida esta necesidad de ser humillado, de ser sometido para buscar la aceptación. Porque, por ejemplo, las personas dependientes lo que buscan es decir sí a todo. Por ejemplo, ¿no? Su jefe le dice quédate hasta las 10 de la noche y su horario salía a las 7. Y es el único que le dice bueno, lo hago. ¿Qué estás buscando ahí? Aceptación, aprobación, ¿no? Y esto también pasa en la actividad sexual. Por eso buscan una persona que complemente esto, en este caso el sádico, que es que con todas sus ganas de someter a otra persona va a venir una y otra idea que termina lastimando, ¿no? Puede ser golpes. Está el tema de pasar electricidad, por ejemplo, quemaduras, amputaciones, en los casos más drásticos, asfixia. Entonces, con todas estas actividades, ¿qué busca la persona? Humillarlo y someterlo. ¿Y qué busca con esto el masoquista? Busca simplemente seguir sintiendo que la persona le acepta. Le acepta porque yo me dejo hacer esto para ti. Esta es mi muestra de amor. Estas personas, como bien tú nos vas diciendo, Antonio, tienen características puntuales, observables. ¿Es posible que de alguna manera puedan evitar caer en estos cuadros de sadismo y masoquismo? ¿O es que de pronto nacieron así y no hay forma de modificar esa tendencia? ¿Qué nos dirías al respecto? El tema no es acá que las personas nacemos de esta manera, ¿no? Nosotros también recibimos información a través de las experiencias que vivimos. Entonces, lo que acá viene también es una cultura de una sana sexualidad que los padres tienen que tener. ¿En qué sentido? Si yo mamá, si yo papá hago alguna de este tipo de actividades, de estas conductas, ¿no? Frente a mis hijos, y si no lo hago frente a mis hijos, en un momento igual se va a salir, ¿qué imagen le estoy dando a estos niños para que después lo recreen en su vida diaria? Yo quiero que mi hijo soporte golpes de su esposa o de su esposo. Yo quiero que mi hijo haga esto. Entonces, acá el tema es mucho de la infancia, cómo criamos a estas personas. Entonces, tenemos que tener una sexualidad más saludable y si en caso tenemos problemas hay que buscar ayuda, ¿no?
hay que buscar ayuda, no hay que limitarnos por la vergüenza, por el temor, que muchas veces es lo que las personas buscan de excusa para no hacer algo. ¿Y la adicción al sexo, Antonio, tendrá alguna relación con esa violencia en el sexo? ¿Será que una es causa de la otra y la otra es efecto de la primera? ¿Cómo es eso? En verdad son cosas que a veces están muy ligadas de la mano, porque como el sadismo y el masoquismo son actividades sexuales compensatorias de problemas que tiene la persona, entonces cuando yo compenso me siento bien. Y como cualquier droga que me ayuda a salir de mi realidad, voy a buscar repetir y repetir y repetir y repetir. Y ahí viene el tema de la adicción al sexo. Hace poco se vio un documental muy bueno sobre este tema de la sexualidad, donde hablaba una señora que tuvo una actitud bastante sumisa y masoquista también, que ella, por la compensación que sentía en su masoquismo, hacía cada vez cosas más adictivas, como por ejemplo irse a un lugar, bares de hombres, y con poca ropa para mantener actividad sexual con diferentes personas en una noche. Y era algo que ya era diario y afectaba hasta su trabajo, pero simplemente era que cuando lo hacía se sentía mejor. Cuando dejaba de hacerlo, igual que un drogadicto, se sentía mal. Y luego buscaba y buscaba y se volvía algo compulsivo, ¿no? Entonces, sí, se ve muchas veces que está ligado a las dos cosas. Y estas personas que van cayendo en esta nube de sexo extremo, originada por adicción al sexo posiblemente, ¿tendrán algún tipo de tratamiento? ¿Podrán encontrar algún tipo de ayuda? ¿Es posible sacarlas de esta realidad e insertarlas en un marco de normalidad o aceptación más convencional? Sí, se puede hacer, pero como todo en esta vida tiene que partir de uno. Muchas veces las personas que vienen al consultorio vienen porque la mamá, el primo, el amigo, la tía han visto esas conductas y dicen, tienes que necesitar ayuda, y les obligan. Y las personas vienen simplemente para cumplir, no vienen necesariamente por un hecho de que yo quiero ayuda. Pero hay otros casos que sí se dan cuenta que, wow, mis hijos cómo están sufriendo, o mi esposa, ¿qué le estoy haciendo? ¿O qué me está pasando a mí? Cada vez me siento más vacío. Y buscan ayuda y encuentran un sentido. Y esas cosas personales que no se formaron antes, lo pueden formar ahora en el presente, ahora como adultos, y ya no necesitan compensar. Y la sexualidad mejora mucho. Porque ya está resuelto lo que había en el problema que originaba esto. O sea, esto se puede mejorar, se puede superar. Se puede superar, ¿no? Pero tiene que partir, como cualquier cosa en la vida, de uno mismo. Muchas gracias, Antonio, por tus conocimientos compartidos en Sin Tabú en nuestro tema de hoy, sexo extremo. Recuerden que el manto del matrimonio y el marco de la vida conyugal no es precisamente el escenario para que se puedan dar estos casos de sadismo o masoquismo bajo un argumento de que estamos protegidos porque nos es lícito, nos es legal. Recordemos que la Biblia nos habla en relación a esto en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Queremos dejarlos con este mensaje para reflexión personal de cada uno de nuestros televidentes. Nos vemos en nuestro siguiente programa, aquí en Sin Tabú.